¿Hablas inglés? ¿Qué pacho? ¿Qué preguntas? Abuelita, papá. Hijo del señor Justicia en la esquina mataron un perrito. Risa suele ser sinónimo de alegría, alivio y buenos momentos. Pero detrás de muchos comediantes se esconden historias marcadas por el dolor, el abandono, la enfermedad y tragedias que pocos conocieron. Hoy rendimos homenaje a quienes nos hicieron reír sin saber que, lejos de los reflectores, enfrentaban finales terriblemente trágicos. Accidentes, enfermedades devastadoras, violencia y destinos que nadie imaginó marcaron el cierre de sus vidas. En este video recordaremos a 12 comediantes mexicanos que murieron terriblemente. Artistas que dejaron una huella imborrable en la televisión, el cine y el corazón del público. Y pon mucha atención, porque el último en esta lista falleció en el año 2025, en condiciones verdaderamente trágicas, conmocionando al medio artístico y a sus seguidores. Sammy Pérez fue uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana. Nos hizo reír con su inocencia, su forma única de hablar y su carisma, pero detrás de las risas se escondía una historia marcada por el abandono, la explotación y un final profundamente trágico. Samuel Pérez Hernández nació el 3 de noviembre de 1955, en Pánuco, Veracruz. Desde pequeño vivió con una discapacidad intelectual y problemas de lenguaje, lo que le dificultó una vida normal. A pesar de todo, Sammy tenía un don especial. Hacía reír sin proponérselo. Su vida cambió cuando llegó a la televisión junto a Eugenio Derbez. Sammy se volvió famoso en programas como El Calabozo y La Familia Peluche. No interpretaba un personaje. Él era así, y por eso el público lo amó. Con el paso de los años comenzaron a surgir fuertes señalamientos sobre el trato que Sammy recibió detrás de cámaras. Personas cercanas y entrevistas posteriores aseguraron que no le pagaban de forma justa, a pesar del éxito del programa. También se dijo que no contaba con seguro médico ni prestaciones, algo grave considerando su condición vulnerable. Uno de los testimonios más duros señala que Sammy era encerrado por horas en los camerinos, sin poder salir, hasta que llegaba su llamado a escena. Mientras otros actores tenían libertad, él esperaba solo. Cuando los programas terminaron, Sammy desapareció de la televisión. La fama se fue, y con ella, el apoyo económico. Quedó prácticamente olvidado por la industria. En 2021, Sammy enfermó gravemente de COVID-19. Su estado empeoró rápidamente y fue intubado. Durante esos días, surgieron acusaciones que estremecieron a las redes sociales. Personas cercanas aseguraron que Eugenio Derbez no brindó ayuda económica, a pesar de los años que trabajaron juntos. Estas declaraciones causaron indignación nacional y hasta hoy siguen siendo motivo de debate. Pero la tragedia no terminó ahí. También se denunció que su entonces pareja sentimental le robó dinero y al conocer la gravedad de su enfermedad, lo abandonó por completo. Sammy quedó solo, enfermo y sin recursos. El 30 de julio de 2021, Sammy Pérez murió a los 65 años. El hombre que hizo reír a millones murió sin protección, sin estabilidad y rodeado de controversia. La historia de Sammy Pérez no solo es triste, es incómoda, porque nos recuerda que muchos artistas cuando dejan de ser útiles, son abandonados. Hoy lo recordamos no solo por las risas que nos dio, sino por la injusticia que vivió. Descansa en paz, Sammy Pérez. Rubén Aguirre. Para millones de personas siempre será el inolvidable profesor Girafales, un personaje educado, romántico y lleno de ternura que marcó generaciones enteras. Pero detrás de ese bigote y ese traje elegante, se escondía una historia de enfermedad, carencias y un final doloroso. Rubén Ángel Aguirre Fuentes nació el 15 de junio de 1934, en Saltillo, Coahuila. Antes de la fama, fue ingeniero agrónomo, locutor y periodista. Nada indicaba que terminaría convirtiéndose en uno de los comediantes más famosos de América Latina. Su vida cambió cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Rubén Aguirre se integró al elenco de El Chavo del Ocho, donde dio vida al entrañable profesor Girafales. El programa se convirtió en un fenómeno mundial, y Rubén alcanzó una fama que parecía eterna. Pero cuando el programa terminó, la realidad golpeó con fuerza. Al igual que otros actores del elenco, Rubén Aguirre no recibía regalías, a pesar de que la serie seguía transmitiéndose en todo el mundo. Esto lo obligó a seguir trabajando en giras y presentaciones,
incluso cuando su cuerpo ya no resistía. En sus últimos años, Rubén Aguirre enfrentó diabetes, hipertensión, obesidad severa, problemas renales y constantes infecciones respiratorias. Su salud se deterioró rápidamente y fue hospitalizado en múltiples ocasiones. El hombre que hizo reír a millones, ahora luchaba en silencio por seguir con vida. Lejos de los reflectores y del dinero que su trabajo generó durante décadas, Rubén Aguirre pasó sus últimos años dependiendo del apoyo de su familia. Para muchos fue olvidado por la industria que alguna vez lo explotó. El 17 de junio de 2016, apenas 2 días después de cumplir 82 años, Rubén Aguirre falleció en Puerto Vallarta, Jalisco, a causa de complicaciones por neumonía. Su muerte fue trágica no solo por el sufrimiento físico, sino porque uno de los comediantes más queridos de México murió sin la estabilidad que su éxito merecía. Rubén Aguirre nos regaló risas, frases inolvidables y momentos que jamás se borrarán. Pero su historia nos recuerda una dura verdad. Muchos artistas que marcaron generaciones envejecieron enfermos y olvidados. Descansa en paz, Rubén Aguirre, profesor Girafales. Evelio Arias Ramos. No todos los comediantes alcanzan la fama eterna. Algunos hacen reír desde las sombras, sin aplausos, sin contratos y sin protección. Evelio Arias Ramos fue un comediante mexicano que logró abrirse paso en la televisión gracias a su estilo particular y su capacidad para interpretar personajes secundarios. Nunca fue una gran estrella, pero estuvo ahí, trabajando, buscando oportunidades y tratando de sobrevivir en un medio implacable. Como muchos comediantes de reparto, Evelio trabajaba por llamados, sin contratos estables, sin regalías y sin seguro médico. La televisión le daba exposición, pero no le garantizaba una vida digna. Mientras otros consolidaban carreras, Evelio Quinto Chica permanecía en segundo plano, siempre reemplazable, siempre prescindible. Con el paso de los años, las oportunidades se fueron acabando. La industria lo dejó atrás. Y el silencio llegó. Sin trabajo constante y sin apoyo, Evelio cayó en el olvido mediático, una de las etapas más duras para cualquier comediante. La frustración, la presión económica y la falta de oportunidades lo llevaron a desarrollar problemas de alcoholismo, una adicción que lentamente fue destruyendo su cuerpo. Y su esperanza, el abuso del alcohol provocó cirrosis hepática, una enfermedad grave y silenciosa. Sin recursos suficientes para un tratamiento adecuado, su salud se deterioró rápidamente. El comediante que alguna vez hizo reír, ahora luchaba solo por sobrevivir. El 4 de agosto de 2014, Evelio Arias Ramos falleció a los 58 años de edad, víctima de complicaciones derivadas de la cirrosis. Murió lejos de los reflectores, sin homenajes televisivos y prácticamente olvidado por el medio artístico. La historia de Evelio Quinto Chica es una de las más crudas del espectáculo mexicano. Un comediante que dio risas, pero que recibió silencio a cambio, porque no todos los que pasan por la televisión logran una vida digna después de la fama. Algunos como Evelio fueron simplemente descartados. Descansa en paz, Evelio Arias Ramos, Evelio Quinto Chica, Héctor Suárez. La comedia no siempre es solo para hacer reír. A veces también sirve para decir verdades que duelen. Hoy recordamos la vida y la muerte de un hombre que se atrevió a burlarse del poder, que fue censurado, atacado y silenciado, pero que jamás se quedó callado. Héctor Suárez Hernández nació el 21 de octubre de 1938, en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró interés por la actuación, logrando ingresar a la Academia de Bellas Artes, donde se formó como actor de teatro. Al principio su camino fue difícil. No tuvo fama inmediata ni éxito rápido. Trabajó durante años en teatro y cine, aprendiendo desde abajo, enfrentando carencias económicas y rechazo. Pero Héctor Suárez tenía algo diferente. No solo quería entretener, quería decir la verdad. Su gran momento llegó en la televisión, donde creó personajes que se volverían legendarios. El Nojai, el Mil Usos, Flanagan, el Licenciado y muchos más. A través del humor, Héctor Suárez hablaba de la pobreza, la corrupción, el abuso de poder, la desigualdad social, y eso no le gustó a muchos. Varios de sus programas fueron censurados, modificados o cancelados. Políticos y figuras de poder lo veían como una amenaza, porque decía en broma lo que el pueblo vivía en serio. En el cine participó en más de 100 películas, convirtiéndose en uno de los comediantes más influyentes de México.
A pesar de su fama, Héctor Suárez confesó en varias ocasiones que sufrió depresión, conflictos familiares y una constante lucha emocional. Fue padre del actor y conductor Héctor Suárez Gómez, con quien tuvo una relación complicada marcada por altibajos. Detrás de las risas, Héctor Suárez cargaba una vida dura, llena de batallas personales y profesionales. En 2015 su vida dio un giro devastador. Fue diagnosticado con cáncer de vejiga. La lucha fue larga y dolorosa. Se sometió a tratamientos agresivos que debilitaron su cuerpo, aunque por momentos parecía vencer a la enfermedad. Sin embargo, el cáncer dejó secuelas graves que poco a poco fueron deteriorando su salud. El 2 de junio de 2020, Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad. La causa fue un paro cardíaco, derivado de las complicaciones provocadas por el cáncer. Su muerte fue un golpe fuerte para México. Se fue un hombre que nunca dejó de criticar, que jamás se arrodilló ante el poder y que hasta el final defendió su libertad de expresión. Héctor Suárez no solo fue un comediante, fue un cronista del pueblo, un artista incómodo y un valiente que usó la risa como arma. Hoy su voz sigue viva en cada sketch, en cada frase que incomodó a los poderosos y en cada mexicano que se vio reflejado en sus personajes. Tico Mendoza hizo reír a todo un pueblo. Llevó la voz, el humor y la cultura de Guerrero a miles de personas. Pero su historia terminó demasiado pronto. Tico Mendoza, cuyo nombre real fue José Alfredo Mendoza López, nació en Coajinicuilapa, Guerrero, en el corazón de la Costa Chica. Desde muy joven mostró un talento natural para contar historias, hacer reír y retratar la vida cotidiana de su gente. No necesitaba grandes escenarios. Su comedia nacía del pueblo, de la calle y de la tradición oral. Su apodo y personaje más famoso fue el Arrecho de la Costa, una figura irreverente, pícara y directa, que representaba al costeño guerrerense sin filtros ni poses, a través de chistes costumbristas, historias del pueblo, lenguaje popular, humor regional. Tico Mendoza logró algo muy difícil: poner a Guerrero en el mapa del humor nacional. Su talento lo llevó a participar en programas de radio y televisión, donde su estilo auténtico le permitió ganar fama nacional e incluso internacional, especialmente entre comunidades mexicanas en el extranjero. Además fue escritor, promotor cultural, defensor de las tradiciones guerrerenses. Con la llegada de las redes sociales, Tico Mendoza encontró un nuevo escenario. Sus videos se viralizaron, y una nueva generación comenzó a conocer y compartir su trabajo. Detrás de las risas, Tico Mendoza enfrentaba una lucha personal muy dura. Durante años tuvo problemas de salud relacionados con el alcoholismo, situación que fue deteriorando poco a poco su cuerpo. A pesar de ello, nunca dejó de crear contenido, ni de apoyar la cultura de su tierra. En junio de 2025, el mundo del humor y la cultura guerrerense recibió una noticia devastadora. Tico Mendoza falleció a los 51 años de edad, debido a complicaciones de salud relacionadas con el alcoholismo. Su muerte fue trágica no solo por la causa, sino porque se fue demasiado joven, cuando aún tenía mucho que aportar. Tras su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, tristeza y agradecimiento. El pueblo de Guerrero perdió a uno de sus más grandes representantes culturales. Hoy su voz sigue viva en videos, audios, chistes, y en el cariño de su gente. Tico Mendoza dejó un legado enorme: orgullo por la Costa Chica, humor auténtico, identidad cultural, y una enseñanza clara: nunca olvidar de dónde vienes. Carmen Salinas fue una mujer fuerte, directa, polémica y auténtica, una figura que marcó generaciones enteras en el cine, la televisión y el teatro mexicano. Pero detrás de su carácter recio y su sonrisa inconfundible, se escondía una historia de lucha, carencias, y un final que conmocionó a todo México. Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939, en Torreón, Coahuila. Desde muy pequeña mostró interés por el espectáculo, aunque su infancia estuvo marcada por limitaciones económicas y sacrificios. Llegó a la Ciudad de México con el sueño de triunfar en el medio artístico, enfrentando rechazos, trabajos mal pagados y una industria dominada por hombres. Aún así, Carmen nunca se rindió. Su carácter fuerte y su forma tan directa de hablar se convertirían con el tiempo en su mayor sello personal. Su carrera despegó en las décadas de los años 70 y 80,
especialmente en el cine de ficheras, donde interpretó personajes populares que conectaron con el público. Más adelante, logró consolidarse en la televisión, participando en exitosas telenovelas como María Mercedes, Mi fortuna es amarte, Aventurera. Además, Carmen Salinas se convirtió en una defensora del teatro mexicano, produciendo obras y apoyando a nuevos talentos. Fue una actriz polémica, pero también respetada, con más de 50 años de trayectoria artística. En una etapa inesperada de su vida, Carmen incursionó en la política, convirtiéndose en diputada federal. Esta decisión dividió opiniones, pero ella siempre defendió que lo hacía para apoyar la cultura y a los artistas. Como siempre, hablaba sin filtros, y eso la mantuvo constantemente en el ojo público. El 10 de noviembre de 2021, mientras aún trabajaba en una telenovela, Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral repentina. Fue trasladada de emergencia al hospital, donde quedó en estado de coma conectada a soporte vital. La noticia conmocionó al medio artístico y a millones de mexicanos. Durante semanas, su familia informó que su estado era grave y sin posibilidades de recuperación. Después de casi un mes inconsciente, el 9 de diciembre de 2021, Carmen Salinas falleció a los 82 años de edad. Su muerte fue considerada trágica porque fue repentina. Ocurrió cuando aún estaba activa profesionalmente. Pasó semanas en coma sin despertar. México perdió a una de sus figuras más representativas del espectáculo. Carmen Salinas dejó un legado imposible de borrar. Una mujer auténtica, una voz fuerte del pueblo, un ícono del cine, la televisión y el teatro mexicano. Amada por muchos, criticada por otros, pero jamás ignorada. Carmen Salinas se fue, pero su voz, su carácter y su legado seguirán vivos por siempre. Miguel Galván. La triste muerte de un hombre que hizo reír a millones con un solo personaje, mejor conocido como La Tartamuda. Miguel Galván nació en México y desde muy joven mostró facilidad para la comedia. No tuvo una carrera sencilla ni una formación artística privilegiada, pero su estilo natural, ingenuo y diferente, llamó la atención de productores de televisión. Su manera de hablar y expresarse lo llevó a crear un personaje que cambiaría su vida para siempre. Miguel alcanzó la fama gracias a su personaje, La Tartamuda, con el que se volvió sumamente popular en la televisión mexicana durante los años 80 y 90. Participó principalmente en programas de comedia de Televisa, entre ellos, Humores, Los Comediantes, donde su personaje se volvió recurrente, Sabadazo, en segmentos humorísticos, La Hora Pico, con participaciones esporádicas, programas de variedades como Anabel, además de giras y presentaciones especiales junto a otros comediantes de la época. El público lo reconocía, lo aplaudía y se reía con él. Pero su vida fuera de cámaras era muy distinta. A pesar de su popularidad, Miguel Galván nunca logró estabilidad plena en su carrera. Con el paso del tiempo, las oportunidades disminuyeron y su presencia en televisión fue cada vez menor. Como muchos artistas, enfrentó problemas personales y de salud, luchando en silencio mientras el público solo recordaba al personaje alegre que aparecía en pantalla. Miguel Galván falleció el 14 de abril de 2008, a los 50 años de edad, a causa de cirrosis hepática, una enfermedad grave que deteriora el hígado. Su muerte fue discreta y casi ignorada por los medios, algo que resultó doloroso, considerando las risas que regaló durante tantos años. Un comediante que hizo reír a millones, se fue en silencio. Hoy, Miguel Galván es recordado con cariño por quienes crecieron viendo La Tartamuda en la televisión. Su historia nos recuerda que detrás de la comedia, muchas veces hay tristeza, y que no todos los artistas reciben el reconocimiento que merecen. Polo Polo hizo reír a millones, vendió discos como ningún otro comediante, y llenó teatros durante décadas. Pero su vida estuvo marcada por excesos, escándalos, conflictos familiares, y un final que muchos consideran trágico y solitario. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez nació el 9 de marzo de 1944, en León, Guanajuato. Antes de la fama, tuvo una vida común y trabajó como mesero y animador en bares y centros nocturnos. Fue ahí donde comenzó a contar chistes para entretener a los clientes, sin imaginar que ese humor directo y sin censura lo convertiría en una leyenda de la comedia mexicana. Durante los años 80 y 90, Polo Polo vivió su mejor época. Su estilo de humor para adultos irreverente y provocador
Conectó con un público que buscaba algo distinto a la comedia tradicional. Grabó casetes y discos que vendieron millones de copias, llenó teatros, palenques y centros nocturnos, y se convirtió en uno de los comediantes mejor pagados de México. Aunque no era figura constante en la televisión abierta, su nombre era sinónimo de risas y polémica. La fama trajo dinero, éxito y también excesos. Polo Polo llevó una vida nocturna intensa, rodeada de alcohol, fiestas y descontrol. Con el paso de los años, comenzaron los problemas legales y familiares, incluyendo disputas por herencias y conflictos personales, que afectaron tanto su carrera como su imagen pública. Su humor ya no encajaba con las nuevas generaciones, y poco a poco los escenarios comenzaron a cerrarse. En sus últimos años, Polo Polo desapareció de la vida pública. Se retiró de los escenarios, alejado de los reflectores, y viviendo prácticamente en el anonimato. Para muchos fue impactante ver cómo un comediante que lo tuvo todo, terminó viviendo lejos del aplauso y del reconocimiento. Polo Polo falleció el 3 de enero de 2023, a los 78 años de edad en su casa. La causa oficial fue un paro cardíaco, derivado de complicaciones de salud. Su muerte fue discreta, sin grandes homenajes ni despedidas públicas. Un hombre que hizo reír a generaciones enteras se fue en silencio. Polo Polo fue un pionero del stand-up para adultos en México, amado por muchos, criticado por otros, pero imposible de ignorar. Su historia demuestra que la fama es pasajera y que detrás de la risa muchas veces se esconden finales tristes. Tony Flores hizo reír a generaciones enteras, imitó a los grandes ídolos de la música y llenó escenarios con su carisma. Pero detrás del humor, Tony Flores enfrentó una de las enfermedades más crueles y un final que marcó a la comedia mexicana. Jesús Antonio Flores Pérez, mejor conocido como Tony Flores, nació el 29 de agosto de 1949 en Guaymas, Sonora. Desde joven estuvo rodeado de música y arte. Aunque antes de dedicarse por completo al espectáculo, estudió ingeniería civil en la Ciudad de México. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en los escenarios. Tony Flores comenzó como extra en telenovelas, pero poco a poco fue encontrando su lugar como comediante e imitador en centros nocturnos. Su talento para imitar a artistas como José José, Juan Gabriel, Paquita la del Barrio y Elvis Presley lo hizo destacar rápidamente. Gracias a su carisma llegó a importantes programas de televisión como Siempre en Domingo, Humores, Los Comediantes. Hoy, consolidándose como uno de los comediantes más completos y queridos. Durante más de 30 años de carrera, Tony Flores fue sinónimo de risas, talento y versatilidad. Su estilo familiar, combinado con imitaciones impecables, lo mantuvo vigente durante décadas en televisión y escenarios, pero su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. En abril de 2015, Tony Flores fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa que va paralizando el cuerpo, mientras la mente permanece consciente. Con el avance de la enfermedad, Tony perdió movilidad, dependió de oxígeno y respirador artificial, y enfrentó además otros problemas de salud. Aún así, nunca perdió el buen ánimo. Tony Flores falleció el 5 de marzo de 2017, a los 67 años de edad, en la Ciudad de México. Su muerte ocurrió tras complicaciones respiratorias, derivadas del avance de la ELA, una batalla que libró hasta el final. La noticia conmocionó al medio artístico y llenó de tristeza a quienes crecieron viéndolo en televisión. Tony Flores dejó un legado de talento, disciplina y humor limpio. Fue un artista completo que demostró que la comedia también puede ser elegante y emotiva. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa en el escenario puede existir una lucha silenciosa.